Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar acerca de la historia de la microbiología. Una de las principales, primero tienen que saber lo que es un microorganismo. Como pueden observar, son microorganismos. Los microorganismos son aquellos que pueden aportar como pueden dañar al ser humano. Se dividen en 3 periodos. Principalmente está uno de los descubrimientos del mundo microbiano, o sea, vendría a ser cuando descubrieron los primeros microscopios, en el cual se caracteriza por el predominio de la especulativa, que transcurre desde la antigüedad hasta la construcción de los primeros microscopios. Como pueden observar, así eran antes los primeros microscopios en los cuales se podían determinar microorganismos, los cuales estos podían dañar al ser humano, vendrían a ser tipo bacterias. Otra de las principales sería la era observacional o generación espontánea, en el cual se planteaba en el cual se plantea que los seres vivos se forman a partir de una materia inerte. Como pueden observar, hacían estudios en los cuales estos microorganismos podían afectar a los seres vivos, ya que habían materias inertes que podían formar otros seres vivos. Ahora hablaremos acerca de la línea de tiempo de la microbiología. Ahí vendríamos a determinar cuáles fueron los principales autores en las cuales aportaron con la microbiología, en las cuales fueron los primeros que desarrollaron los microscopios y pudieron encontrar lo que era una célula, cómo se originó, para qué sirve en el ser humano, etc. Uno de los principales autores que se desarrolló en 1667 fue Robert Hooker, el cual fue uno de los principales autores que aportó con la microbiología. Uno de los principales fue, podemos eliminar lo que era el primero, sería el principal fue en 1596, que fue Zacharias Janssen, uno que fue uno de los inventores del microscopio. Este fue conformado por un tubo de 70 centímetros de largo y 9 centímetros de diámetro, con el lente convexa en cada extremo. Esto fue uno de los primeros microscopios en los cuales pudieron desarrollar o descubrir microorganismos. Otro de los principales fue en 1667 fue Robert Hooker. Este fue el que descubrió y le puso nombre a la célula. Este fue el que descubrió la célula, donde pudo observar por medio del microscopio lo que fue una lámina de corcho que está formado por pequeñas capas de poliédricas como un panal, como por ejemplo a las células se la podía observar como un panal de abejas. Por ese motivo, por la que se parecía a un panal, fue la que él pudo denominarla como célula.
En 1668 fue Francesco Redi. Demuestran que los insectos no se generan espontáneamente. Esto quiere decir que unos pensaban que los insectos provenían de semillas o gérmenes del aire. Otros pensaban de otra manera, que estas se generaban espontáneamente, y no. Francesco Redi, él puso a un experimento en el cual fueron 2 tazas de carne, en la cual las tapó, o sea, las cubrió, y 2 fueron o las puso al aire libre sin taparlas, en las cuales estas venían mosquitos, ponían sus larvas y podían desarrollar lo que eran insectos. Estos insectos los que venían a poner, salían otros, pero generando así más insectos o más microorganismos. En cambio, en las que estaban selladas, no, se secaron naturalmente al aire libre y no hubo microorganismos que podían afectarlo. Otros de los principales fue en 1676 Anthony Van Leeuwenhoek. Él fue uno en los cuales descubrió los microorganismos, a los que él llamó minúsculos animálculos, en las cuales estas podían formar vidas que descubrían en el agua. Por ejemplo, como pueden observar aquí, un tipo de agua, y aquí podían observar que habían microorganismos dentro del agua, en las cuales, cuando estos microorganismos podían afectar a seres vivos, las cuales tomaban el agua y tenían enfermedades. Otro de los principales fue en 1735 por Carl Linnaeus. Sentó que esta vuelta pudo determinar las bases taxonómicas modernas en un sistema de nomenclatura binomial para poder clasificar los seres vivos. Fue quien pudo determinar la agrupación de géneros en géneros, de familia, clase y reino. Uno de los cuales podía determinar lo que era el kingdom, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Así se podía determinar a los seres vivos por la base taxonómica, pero esta fue en clase moderna. Otra de los principales fue en 1768 por Lázaro Spallanzani. Propuso que el aire transportaba gérmenes al medio de cultivo. Como pueden observar aquí, natural, segunda fase natural, tercera fase contiene microorganismos. Estos gérmenes venían a base del cultivo, que estos transportaban, por ejemplo, como les expliqué, los gérmenes, los mosquitos ponían sus larvas y afectaban a lo que era el agua. Esos gérmenes dañaban al ser vivo. Otro de los principales autores que colaboró fue en 1850 por Louis Pasteur. Se le debe la tecnología que él podía conocer como pasteurización. O sea, esta venía a base de la vacuna de la rabia. Él podía tener una observación acerca y descubrir cuál es la vacuna que podía ayudar a muchos seres vivos. Por ejemplo, él descubrió una de las principales, que fue la vacuna de la rabia, que ayudó mucho al ser humano.
y como a los animales también. Otro de los principales fue en 1789 por Edward Jenner. Él fue uno de los que descubrió a más profundo la vacuna de la viruela, desarrollando así una técnica de vacunación. Esta técnica fue que ayudó al ser vivo a contrarrestar a la viruela, y así esta vacuna ayudó mucho al ser humano. Otro de los principales fue en 1876 por Robert Kuhn. Primeros es aislar microorganismos que descubrió el bacilo de la tuberculosis, considerando así el fundador de la bacteriología. Así pudo él crecer puso para crecer otros seres vivos en ratas. Por ejemplo, tenía una rata la cual sacaba su ADN para constituir con la otra, en las cuales estos constituían con microorganismos o seres vivos que podían ayudar a la rata. Otro de los principales fue en 1867 por Joseph Lister. Este fue uno de los que descubrió los anticonceptivos, antisepsia y sepsia. Los anticonceptivos son aquellos que protegían del virus o del microorganismo, podían contrarrestar para no tener más enfermedades, y así no dañan ningún ser vivo. Otro se pudo desarrollar en 1881 por Walter y Angelica Fanier. Este fue a base del surgimiento de agar, uno en la cual descubrió la señora Angelica Fanier. Fue lo que hizo una gelatina, la cual la mujer, por base de la temperatura, se pudo hacer gelatinoso, en la cual la señora constituía que había realizado con agar. El señor Walter también constituyó con agar, pero por medio de un cultivo, la cual le resultó más satisfactorio. Como pueden observar aquí, también contrarrestaban los microorganismos que podían afectar al cultivo. Otro de los principales fue en 1885 por Christian Graham. Él fue el que desarrolla su método de tinción de bacterias utilizando anilina y violeta. También utilizó la ginciana, lo cual utilizó el lugol y el etanol para formar así bacterias que podían retener el colorante, mientras otras no. Unas podían retener el colorante que él podía administrar, en cambio las otras no contaban con las mismas habilidades que las otras bacterias, no podían tener lo que era ayudar con retener el colorante. Como pueden observar aquí, el microorganismo no le deja, los microorganismos no dejan que ingresen otros que no pueden retener, porque a ellos vendrían a afectarles. Otro tenemos en 1887 por Julius Richard Petri. Inventó la placa Petri, la cual utilizó en muchos laboratorios, en las cuales descubrió muchos microorganismos. En este laboratorio descubrió muchos microorganismos que ayudaban así a contrarrestar o ayudar al ser humano. Tanto ayudar como
ventajas como desventajas. Otro tenemos en 1928 por Alexander Fleming. Uno de estos fue el cual desarrolló la penicilina. La penicilina fue una vacuna la cual ayudó también con la viruela. Fueron dos de las principales vacunas que pudieron ayudar a muchos seres vivos. En 1944, McCarthy y Oswald Avery descubren que el ADN es un material genético en la cual constituían por muchos seres vivos. El ADN eran los cromosomas que formaban antes que se creciera las proteínas, en las cuales se desarrollaban por el ADN. Sería el ADN vendría a ser como lo de nosotros, los seres humanos, como los seres humanos que tenemos un ADN, las cuales nos pueden identificar cómo somos y para qué constituimos aquí en el planeta. Un ADN para identificar si este es igual o vendría, por ejemplo, el papá se hace un ADN para ver si es su hijo, en la cual si el ADN sale positivo es hijo del Señor, mientras tanto si no sale positivo no es hijo del Señor. Por eso principalmente viene a constituirse por un ADN. Otra de las principales tenemos en 1953, que fue por James y Francis Crick. Descubrieron la estructura molecular del ADN. Este conlleva lo que es al mundo para entender la vida. El ADN, como les estaba explicando anteriormente, del padre con el hijo, vendría a entenderse con la vida humana. Por ejemplo, si hacemos el ADN con una rata y la otra rata, una pertenece de un lugar y el otro le hacen el ADN a ver si pertenecen de la misma raza, y te va a dar que no, porque una vive en un lugar y la otra, por ejemplo, esta vive en Quito, la otra vive en estado, por ejemplo, como les digo, vendría a ser un ejemplo en Quito y la otra en Guayaquil, ratas distintas para ver si genera a ver si se aparecen. En cambio, el ADN de Quito, de la ciudad de Quito, la rata de Quito con la de Guayaquil son distintas porque no son de la misma raza. En 1969 fue por Robert Whittaker. Este fue uno de los cuales también descubrió la clasificación taxonómica, pero este fue una de las principales aportaciones que fue a propuesta de la clasificación taxonómica de cada ser vivo. Las clasificó por reinos. Tiene lo que es la clasificación Animalia, Plantae, Fungi, Protistas, y la actual, la reciente que pudieron determinar fue el reino Monera, las cuales estas pueden constituirse en varias escalas, principalmente el primero fue el Animalia, segundo fue el reino Plantae, tercero fue el reino Fungi, que vendría a ser del reino de los hongos, los protistas y los móneras. Y por último, para culminar, en 1977 por Carl Richard Woesen creó lo que es la nueva taxonómica molecular. Es basada a moléculas, basada a lo que es la comparación que sufren los cambios de la Tierra de la vida microbiana. Esto vendría a ser a base de la molécula, a base de un microorganismos que tienen moléculas y así. Estas fue que las cuales pueden sufrir cambios en la Tierra debido que llevan a una comparación instantánea. Y es así como podemos culminar acerca de la historia de la microbiología. Y de mi parte, muchas gracias.